De Muy Lunes y vamos a seguir hablando de estos anuncios que empiezan a regir en enero. Estamos en comunicación con Milagros Gismondi, ella es economista, trabaja en la consultora INVEC y siempre fuente de consulta para que nos explique un poco todas las cuestiones que tienen que ver con la economía. Milagros, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches y gracias por atendernos. ¿Cómo estás, Esteban? Buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias. Un punto, recién lo comentaba un poco los lineamientos generales de lo que anunció el gobierno. ¿Vos cómo tomaste la noticia de este cambio sin cambiar de la banda de flotación y el esquema cambiario en general? A ver, por un lado son medidas en la dirección correcta. Eso es algo bueno, es algo a decir, sobre todo porque el esquema de bandas, bueno, ya se venía diciendo, ¿no? Estaba perdiendo referencia con una banda que se actualizaba un 1% por mes con una inflación que está por encima de eso. Entonces se iba apreciando en términos reales ese techo de la banda y perdía credibilidad. Entonces, lo primero, positivo porque ganas algo de credibilidad. También el hecho que se haya hecho explícito que el Banco Central se compromete a acumular reservas es algo muy positivo y por eso es el primer impacto de alguna baja en el riesgo país, porque es importante, o sea, el mercado lo viene pidiendo hace bastante. Entonces, lo primero es una lectura positiva. Pero, imagino, y venía como el... pregunta. Claro. No sé, primera lectura positiva, pero intuía que venía por ahí. No, y el pero tiene que ver con que como vos decís, es un cambio, pero que en algún punto daría la sensación de que tiene algo de gusto a poco, en el sentido de que si bien el ajuste de las bandas es necesaria, y a partir de ahora es como, bueno, por lo menos no se van a seguir apreciando, pero bueno, acumulaste algo de apreciación de ese techo de la banda desde que se lanzó hasta ahora. O sea, para poner números, vos ahora a fin de año vas a terminar en un techo de 1.527. Bueno, si hubieses tenido en vez del 1% de actualización la inflación desde abril hasta ahora, el techo de la banda sería 1.670. Entonces ya estás con un techo de la banda que quedó más apreciado. A partir de ahora no se va a apreciar más, eso es lo que se celebra. El tema es, bueno, ver hasta dónde y después... Lo que sí se sigue debatiendo, de hecho con este cambio incluso te quedó un piso incluso más bajo que antes, porque en vez de actualizarse hacia abajo un 1%, ahora se va a actualizar, por ejemplo, el mes que viene 2,5%. Entonces te queda un piso que es más, o sea, no pierde más referencia de lo que había perdido antes, ¿no? Digo, Claro. ya nadie mira el piso de la banda. De hecho, algo hasta gracioso que pasó con el anuncio, que en Twitter había distintas interpretaciones, si se ajustaba más inflación o menos inflación ese piso de la banda, y tampoco es que se armó debate. ¿Y por qué? Porque no tiene referencia ese piso de la banda, ¿no? Nadie lo mira. En ese movimiento ahora que el dólar va a tener más espacio para entre comillas, flotar con todos sin entrar en ese debate, ¿qué impacto puede tener esto sobre la dinámica de los precios y una inflación que si uno lo mira hace 6 meses está de a poquito, pero subiendo, o sea que se interrumpió esa baja, y ahora que el gobierno siempre intentaba mantener el tipo de cambio lo más quieto posible para que no hubiera impacto en precios? ¿Ves algún tipo de consecuencia negativa en ese sentido? Sí, o sea, claramente esto lo que refleja es que el énfasis que estaba muy claro, sobre todo hasta las elecciones, de desinflar y no de acumular reservas, ahora cambia un poco estas prioridades, ¿no? Ahora las prioridades parecería ser que está en la acumulación de reservas y no tanto en la desinflación. ¿Por qué? Porque, bueno, de última estas bandas que se apreciaban te generaban un ancla mayor de lo que va a ser de ahora al futuro. Pero en esto a mí no me gusta, viste, como siempre quejarme de algo. Entonces si hasta hace unos días creía y sigo creyendo que el techo de la banda había perdido referencia y había que actualizarlo, más bien lo celebro, aunque como decís, esto probablemente tenga algún impacto en inflación. Lo que pasa que también, si bien se aceleró la inflación en noviembre y probablemente diciembre sea algo, o sea, más baja, pero todavía por encima del 2%, el objetivo de desinflar viene bien.
incluso con estos últimos meses donde subió un poco. Viene mucho más sólido ese objetivo de desinflar que la pata cambiaria. ¿En qué sentido? Me parece que este cambio de prioridades es saludable. En el sentido de que en realidad desde más o menos junio del año pasado hasta esta parte, vos estás perdiendo reservas. No hay, cuando actualizás el gráfico de reservas netas, las que sirven para la meta con el Fondo Monetario, esa línea va cada vez más abajo. Entonces, claramente tenés que como volver a apuntar los cañones en decir, bueno, ¿cómo acumulo reservas? La pregunta es que si con este cambio es posible o no, pero lo cierto es que se haya cambiado los cañones y se hayan apuntado a fortalecer la pata más débil o el talón de Aquiles del programa, creo que es lo que se celebra. ¿Y lo ves viable en ese mecanismo? Porque uno mira cómo fue el esquema desde que empezó, el Banco Central compra reservas solo cuando toca el piso de la banda, que al final nunca llegó a ese nivel. ¿Ves viable que pueda darse en este contexto o a partir de estos anuncios que empiezan a regir en enero? En el piso de la banda no, estamos muy lejos, e incluso ahora es un piso de la banda que es más bajo todavía, así que daría la sensación de que no. Sí quedó claro, incluso el Tesoro estuvo comprando algo dentro de lo que es las bandas y se volvió a insistir con esto de que, bueno, si se da una remonetización de la economía, se van a ir comprando reservas. Esto, si bien se hizo un anuncio y siempre se celebran que las autoridades te digan bien claro hacia dónde van las prioridades, en realidad ya Werning, que es el segundo del Banco Central, venía diciendo, ¿no?, que se iba a ir cambiando y que las prioridades estaban ahí, y todavía no vimos grandes cambios. Entonces, ahora se anunció, se habla de 10.000 millones, sí, de compras de reservas, siempre que la base monetaria siga aumentando, como es esperable que aumente. A priori esos números me parecen un poquito optimistas, lo de los 10.000 millones. Creo que se puede ir haciendo una compra por remonetización, pero también es cierto que todo el esquema, y creo que con las medidas de hoy se hace implícito eso, terminan dependiendo de la cuenta financiera, ¿no? O sea, vos tenés hoy, se te van los dólares por el turismo, se te van los dólares por ahorro de las personas, y bueno, y por lo comercial, aunque te aporta, no te aporta para compensar todo lo otro. Entonces, claramente esto lo que busca es que siga bajando el riesgo país y poder salir al mercado más fuerte que lo que fue, por ejemplo, la colocación de la semana pasada. Y creo que eso lo hace un poquito más evidente esto, ¿no? Que seguís dependiendo de esa cuenta financiera, que en general es un poquito más inestable que lo que es la cuenta comercial. Pero bueno, eso lo iremos viendo en principios del año que viene. Lo cierto es que, como pasó en otros países, como por ejemplo Israel y demás, es probable que el esquema de bandas, bueno, vaya teniendo estas recalibraciones, ¿no? A priori parecerían que son muy chiquititas en este caso, pero lo que es probable es que, bueno, ciertos cambios se vayan dando, es lo normal en un esquema de bandas. Excelente, Milagros. Bueno, seguiremos conversando. Muchas gracias por el tiempo para esta conversación hoy con Muy Lunes. Gracias a ustedes, buenas noches. Muchas gracias. Pasaba Milagros Gimondi, economista de la consultora INVEC, y ya son las 9, así que nos vamos.